Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Hola a todos, qué gusto estar con ustedes en este momento. Nosotros somos Francisco y Dunia. un placer estar con ustedes en este momento. Sabemos que todo sucede para bien y que el Señor tenía preparado este tiempo para que pudiéramos compartir con ustedes un tema muy especial, un tema que es fundamental para nosotros los cristianos, un tema que es necesario tratarlo más como jóvenes, y el tema en sí es la fe vivida en la juventud. Qué importante, ¿verdad? Sabemos que la etapa en la que ustedes están pasando por este momento es una etapa maravillosa, una etapa donde no hay preocupaciones, donde hay tantas cosas que disfrutar, y es en la juventud, pero a la vez es una etapa en la que hay muchas acechanzas del enemigo, y más ustedes que se han decidido a seguir a Cristo, ustedes que han decidido dejar atrás una vida diferente y que estaba alejada de Dios, o muchos de ustedes vienen desde pequeños trabajando con padres cristianos que vienen trabajando en su vida espiritual.
Así que en este momento les motivamos porque ustedes son estos cimientos que Jesús está formando para que en el futuro puedan tomar las riendas de este movimiento, ¿verdad? Así que les motivamos a seguir trabajando, a alejarse de todas tentaciones, de todo aquello que no nos deja tener una relación íntima con Jesús. En este momento yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Están parados en la roca que es Cristo Jesús o están parados en la arena? ¿Cuántos de ustedes cuando viene una dificultad, una acechanza del enemigo, se detienen y tambalean cuando alguien les hizo una mala mirada, cuando alguien estaba hablando mal de ustedes y dentro de la misma iglesia se va a dar? Recordemos que el enemigo utiliza a gente que está cercana a nosotros para poder dañarnos y no tenemos que ver en esta gente como un enemigo. Recuerden que no es contra carne ni sangre, dice la palabra, sino que contra huestes y potestades de maldad. ¿Qué significa esto? No es contra las personas que estamos luchando, no es con nosotros mismos, son con seres que el enemigo utiliza, con espíritus que el enemigo utiliza para poder dañarnos. No veamos a las personas que nosotros creemos que nos hacen mal, no las veamos como nuestros enemigos, veámoslas como el propósito que Dios tiene para que nosotros acerquemos o logremos llegar a ese objetivo, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es Cristo Jesús, nuestro objetivo es la salvación. Entonces ahora te preguntamos a ti, ¿qué es para ti la fe? Pregúntate. Yo sé que la has escuchado muchas veces y te puedes saber los versículos de memoria. ¿Qué es la fe? ¿La pones en práctica? ¿La estás poniendo en práctica en tu día a día? En este momento es un tiempo importante para que te des cuenta si realmente tu fe es sólida, si tu fe está tambaleando o hace falta mucho por trabajar en ella. No te preocupes. Independientemente de cuál sea tu respuesta, lo importante es que lo estás intentando y sobre todo es dar aún más, dar esa mía extra en el área espiritual. Vamos a leer una palabra que está tomada en Hebreos capítulo 11 para que sepamos y para que identifiquemos aún más qué es la fe. Capítulo 11, versículo 1 en adelante. Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de la realidad que no se ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo y de manera que lo visible proviene de lo invisible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué interesante. Imagínense, este es como un acertijo, ¿verdad? Miren la última parte. Por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. ¿Cómo te imaginas tú a Dios? ¿Cómo te imaginas tú a Jesús? Jesús está al lado tuyo. Lo que pasa es que no lo ves y no lo sientes, pero si no lo crees, si no crees que Jesús está ahí contigo, estás muy mal. Estás perdido, hermanito. Tienes que creer que Jesús está ahí, que Dios está ahí, que los ángeles de Dios te están guardando, porque dice que lo visible proviene de lo invisible y atrás dice que la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Ajá, o sea, nosotros estamos confiando. ¿En quién estamos confiando? Si, como dice la palabra, si no amas al que está a tu lado, ¿cómo vas a amar a alguien que no ves? Entonces tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Si no amamos a Dios, no nos amamos a nosotros mismos y por lo tanto no vamos a amar al que está a nuestro alrededor. Entonces tenemos que fundamentar nuestra fe. Y en este momento, pues te queremos dar 5 elementos para alcanzar o para mejorar y poder vivir esa fe al máximo. Vamos a hablar de la primera. De la oración. Sabemos que la oración es como estar conectado con el Señor, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que estar en oración es estar en esta posición todo el día orando y pidiéndole a Dios. La oración pues es algo en todo momento, en todo tiempo, con una alabanza, con un hablar con Dios ahí donde estamos, donde andamos, en nuestro trabajo, o sea, estar en esa sintonía con el Señor.
igual cuando estamos enamorados, pasamos permanente pensando en la persona de la cual estamos enamorados, ¿verdad? Sobre todo en el noviazgo, como hay diferentes tipos de amor o de enamoramiento, sería en este caso, que está solo totalmente todo el tiempo pensando en ese ser que uno quiere, que uno ama, ¿verdad? Entonces, igual, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, podemos hacer lo mismo. Y así tiene que ser. La oración es en todo tiempo, en todo momento. No importa el lugar o la circunstancia, ¿verdad? Siempre podemos estar en oración. Así es, recordemos que como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces tenemos que orar, como decía mi esposo, no es solamente que vamos a estar todo el día de rodillas, ¿verdad? Claro, si se puede doblar rodillas, excelente. Pero ¿cuál es tu primera actividad cuando te levantas? Muchas veces cuando nos levantamos, salimos tan a la carrera, y más cuando somos jóvenes. Bueno, nosotros todavía nos consideramos jóvenes, aunque ya vamos bien avanzaditos en este camino, pero en el caso de ustedes que se levantan a la carrera y que en la mañana y les cuesta despertar, están orando, están doblando rodillas. Es muy importante hacerse esa pregunta, detenerse y, bueno, Señor, en tus manos encomiendo. Muchos de ustedes solo se persignan, pero bueno, por lo menos hacen el intento. Ahora es un reto. De aquí en adelante, el reto para ustedes va a ser levantarse y por lo menos tomarse un minutito para poder doblar rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, este día te lo entrego, ayúdame, y empezar a poner las labores en las manos del Señor. Muchas veces nos levantamos como animalitos. Nos levantamos, imagínense si dicen que los pajaritos, su cantar es para Dios. ¿Y nosotros por qué no somos educados? Si nos creemos más inteligentes que el resto de los seres vivos, ¿por qué no? O sea, es cierto, solo nosotros tenemos raciocinio, pero ¿por qué no utilizamos esa inteligencia para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? No, muchas veces no oramos en el día. Entonces, bueno, Señor, agradecerle. Si estamos en el trabajo, gracias, Señor. Si estamos estudiando, gracias. Pero muchas veces, en vez de agradecer, nos quejamos. Solo somos quejas. Entonces, ¿por qué no vamos y le decimos: Señor, gracias, gracias? Si hay problemas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle gracias. No miren los problemas como obstáculos, miramos también como parte de tu proceso de aprendizaje. Dice también en Santiago 5:13 que la oración del perseverante del justo es poderosa. ¿Qué le estás clamando al Señor? ¿Le estás clamando por un trabajo? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Se las has pedido al Señor? Bueno, en este momento, hacer una listita de qué es lo que más nos gusta o de lo que necesitamos, si es la voluntad de Dios. Entonces, ponernos en las manos del Señor y sobre todo, como decía el siervo Pablo: Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Le estamos pidiendo al Señor eso. Tenemos la fe, es algo que hay que alimentarla, es como una plantita que necesita de muchos cuidados, no solo de tenerla ahí, porque si tenemos una plantita y no la regamos, no la cuidamos, no le quitamos la maleza, entonces se nos va a secar, se nos va a morir, la maleza la puede invadir. Entonces ten mucho cuidado con tu vida espiritual, tenemos que cuidarla muchísimo. Vamos a ver el segundo elemento para poder vivir y disfrutar nuestra fe. Leer la palabra de Dios. Sabemos que al leer la palabra del Señor nos alimentamos y el Señor nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Muchas veces estamos ahí y de repente a nosotros también nos pasa que estamos pidiéndole al Señor que nos hable, pero no leemos la palabra del Señor. Y al leer la palabra de Dios, ahí nos está hablando, ¿verdad? Ahí nos está diciendo algo que de repente nosotros necesitamos. Y como dice la misma Escritura, que la palabra es la que nos va guiando en nuestra vida, en este camino. Y entonces debemos de alimentarnos para poder estar preparados ante cualquier ataque del enemigo. Recordemos, hace unos días atrás estaba
este evangelio cuando el Señor Jesús fue llevado y fue tentado por el enemigo. ¿Con qué lo tentaba? Con la misma palabra. Y el Señor le respondía también con la palabra, porque Él se sabe muy bien lo que es la Biblia y nosotros muchas veces somos ignorantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ir a pelear una batalla sin estar preparados? Necesitamos aprender cada día de la palabra, leerla, no solo como un periódico, sino meditarla, si es posible, un momento de oración antes de ir a esa palabra, aunque sea un versículo, pero que realmente lo meditemos, que lo profundicemos y qué nos quiere decir el Señor a través de ese versículo. Entonces ahí necesitamos mucho que el Señor nos dé esa luz para ir hacia Él. Muy bien, sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad, hermanitos? Y por eso nuestra iglesia también ha estado organizada. Eso es algo muy importante en la iglesia católica, que cada día trae su evangelio, su salmo, su primera lectura. En el sábado domingo trae su segunda lectura o en días especiales, ¿verdad? Entonces es importante meditar en la palabra, en el evangelio del día. Y también uno puede elegir otro libro, no necesariamente quedarse solo con las lecturas del día. Recordemos que el enemigo es muy astuto y, como decía mi esposo, el mismo enemigo, se sabe la palabra, se la sabe mejor que nosotros. Dice en otra parte de la Biblia que la palabra de Dios es nuestra espada, ¿verdad? Es con la que vamos nosotros a ir a defender nuestra creencia. Entonces, si nosotros no sabemos, cualquier momento el enemigo a través de otra persona nos va a destruir si no sabemos la palabra. Nosotros tenemos que analizarla, saborearla, decía mi esposo, antes de leerla, meditar en la oración. Señor, ayúdame, dame sabiduría, discernimiento. En Proverbios dice que la sabiduría está esperando en las esquinas, sedienta de que alguien le busque. Imagínate, gritando que alguien la quiera, la llame. ¿Qué hizo el rey Salomón? ¿Qué le pidió? Le pidió sabiduría. Y de ahí vienen todas las cosas. Como dice en el Evangelio, busca primero el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Buscamos primero las añadiduras y como jóvenes es normal. Señor, yo quiero un carro, Señor, yo quiero un novio, una novia, un trabajo, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero no buscamos a Dios de corazón. Entonces lo que el Señor nos pide es busquen del reino del Señor y el resto vendrá por añadidura. Es importante que nosotros analicemos la palabra, no decirle, muchas veces cometemos el error de que agarramos la Biblia y decimos, bueno, Señor, háblame a través de este versículo, el que me salga. Y tal vez estamos pasando por un momento desagradable y cuando abrimos sale algo que va en contra a lo que estamos sintiendo o no sé. El Señor es un Dios de orden, no podemos hacer eso, ¿verdad? No es que voy a ver al azar qué me dice hoy. La Biblia no es un horóscopo, la Biblia no es algo que está adivinando qué es lo que nos está pasando. No lo tomemos como algo que eso a Dios no le agrada. Lo que nosotros les recomendamos es agarren un libro y termínenlo. No es que van a iniciar del Génesis y lo van a terminar al Apocalipsis. Si lo pueden hacer, pues está bien, pero lo importante, nosotros les recomendamos que inicien con Salmos o con Proverbios. Como decía mi esposo también, no es necesario que lean todo el capítulo, con 1 o 2 versículos. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿En qué me vas a hablar en esta noche? O dame sabiduría para poder recibir, ¿verdad? Entonces vamos a ver un tercer elemento y este elemento es la penitencia o el ayuno. En este momento estamos en tiempo de Cuaresma y normalmente hacemos penitencias en este tiempo. No necesariamente solo en Cuaresma tenemos que hacer penitencias o ayuno y tampoco puede ser solamente de abstenerse de alimentos. También nos podemos abstener de otras cosas. Por ejemplo, de dejar un poco la música el día, no sé si ustedes eligen el viernes, de que ese día, bueno, a mí me apasiona la música, ese día como sacrificio a mi carne, a mi cuerpo, pues no voy a escuchar música secular ese día.
voy a escuchar solo música cristiana. O, por ejemplo, si mi tentación es el teléfono, lo voy a dejar a un lado, claro, si no es parte de tu trabajo, pero buscar elementos que me pueden ayudar. O si te vas a abstener de alimentos, no quiere decir que si me regalan algo lo voy a guardar para más tarde, sino que compartir ese alimento con alguien que lo necesita. Si ustedes se fijan, cuando uno hace un pequeño sacrificio, en el caso de que sea alimento, es cuando más te van a regalar algo. Gente que nunca comparte, en ese momento te van a dar algo. Pero es parte del sacrificio, no se trata de guardar, sino que de compartirlo. No sé si recuerdan en el caso del siervo Daniel. Daniel hacía mucho ayuno, hacía mucha oración, mucho sacrificio. Él no se avergonzaba de su Dios. Espero yo y esperamos nosotros en Dios que ustedes nunca se avergüencen de nuestro Dios. Porque hay de aquel que se avergüence de Dios, dice, porque Él también se avergonzará de nosotros, que nuestra fe sea esa certeza de que le amamos en espíritu y en verdad. Como Daniel en ese momento le querían hacer, la gente estaba envidiosa por los cargos que le habían dado, y dice que él oraba, habían eliminado que oraran a los dioses ajenos a los que ellos adoraban. Y entonces esta gente lo hacía con el propósito de ver si Daniel desobedecía las órdenes del rey. Y resulta que lo encontraron orando de rodillas a su Dios, y pues fueron a poner la queja al rey Darío. Y entonces la penitencia que habían puesto para la gente que desobedeciera era que iba al pozo de los leones. Y con mucha pena el rey le dijo que tu Dios te salve, porque el rey quería mucho a Daniel. Y cuando lo fueron a dejar al pozo de los leones, dice la Biblia que había un ángel guardando a Daniel, un ángel por cada león que había ahí. Y estaban guardando, le cerraron, la Biblia dice que le cerraron la boca a los leones, los ángeles, y la habían cerrado con una piedra esa cueva. Al siguiente día, cuando regresaron a ver, ellos esperaban ver las obras de Daniel, y cuando quitaron la piedra de esa cueva, se dieron cuenta que ahí estaba Daniel sin ningún rasguño. Y entonces dijo el rey: bendito y alabado sea tu Dios. En otras, no dice esas palabras exactamente, pero él dijo: alaben al Dios de Daniel, porque realmente vive, es poderoso. Sí, exacto, creó un edicto donde tenían que alabar a Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo este joven no se avergonzaba, no se apenaba. ¿Cuántos de nosotros algunas veces nos hemos apenado, ¿verdad? Nos cuesta y nos dicen: ¿quién quiere hacer la oración? Y hay que rogar que alguien haga la oración. Entonces, en eso tenemos que ser, así como somos líderes para las bromas, para los chistes, para las otras cosas, también tenemos que liderar en la oración. Estamos en este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Vamos a ver el cuarto elemento. Las buenas obras. Bueno, es parte de nuestro diario vivir, ¿verdad? Muy conectadas cada una de los elementos. ¿Cómo hacer buenas obras? Bueno, dice la palabra que sin la fe sin obras es vana, ¿verdad? Entonces ahí nos está dando un mensaje muy claro la Escritura, que no de nada nos sirve que tengamos fe si no hacemos obras, ¿verdad? Entonces tenemos que llevarlo de la mano, o sea, ahí tenemos que estar siempre en el día a día, no como dicen por ahí, oscuridad de la casa y candil de la calle, sino que tenemos que ser luz en todo lugar. Ahí donde estemos, ahí tenemos que ser la luz del Señor. Así es, y sobre todo cuando nos dice que en Santiago 2, 14, 17, que la fe sin obras es vana, que no nos vaya a pasar también como los fariseos, ¿verdad? Que le decían: yo no soy Señor como esos hombres, yo doy mi diezmo, yo hago esto, yo lo hago el otro, yo ayuno, y yo no soy como esos hombres. Entonces, y cuando pues ese hombre le dijo: sí, es cierto, Señor, no soy digno, perdóname, he fallado. Qué interesante, ¿verdad? A veces, o sea, tenemos, como decía mi esposo, llevar un equilibrio
tener ese equilibrio necesario. Bueno, tengo fe, Señor, y entonces si miro a alguien que lo necesite y que puedo ayudar, a veces, a veces creemos que ayudar tiene que ser monetariamente. No solamente, ¿verdad? A veces una palabra de aliento, a veces con ir y ayudar al vecino que necesita mi ayuda física, o si hay algún enfermo y yo puedo ayudar. Bueno, esas son las obras que el Señor quiere. Esas son las obras. Decía Santa Teresa, le preguntaban que si ella nunca se cansaba. Y entonces ella le decía, no te preocupes, hijo, en el cielo vamos a tener mucho tiempo para descansar. Y qué interesante, ¿verdad? A veces ponemos muchos pretextos, ay, no, pero ya es tarde, pero no tenemos tiempo. Entonces tenemos que hacer ese tiempo para poder hacer esas buenas obras, para poder actuar, que nuestra fe no sea en palabras, sino que también se pueda ser visible, ¿verdad? Y justo como le decía a mi esposo, también una encaja con la otra. Estos elementos son muy importantes. Así como hemos tenido la oración, la lectura de la palabra, la penitencia, las buenas obras, vamos a ver el quinto elemento, que es el testimonio. El testimonio, como dice por ahí, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Entonces, decía Eso San Francisco, es muy importante. así es, decía San Francisco, vayan y prediquen el Evangelio. Y si es posible, si es necesario, hablen. Híjole. Bueno, es un mensaje muy claro. O sea, no es necesario hablar. Con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con que nos vean, es más van a saber que es algo diferente que está en nosotros. Y muchas veces una palabra interesante que está en la Biblia, lógicamente, cuando el apóstol Pedro iba atrás de Jesús persiguiéndolo, cuando ya lo habían capturado, entonces empezaron a decirle, ya el Señor le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, pero no vamos a hablar de las veces de lo que lo negó, sino que cuando lo miraba, pero tú andabas con Jesús. ¿Por qué? Porque te pareces a Él, caminas como Él, hablas como Él. O sea, esa es la situación. Tenemos que ser esa luz, esa diferencia, no ser uno más del montón. Recordemos lo que dice en el Salmo 1, que como hijos de Dios no nos sentemos en las sillas con pecadores. Así lo dice, ¿verdad? Literalmente. No nos está diciendo que no podemos compartir con los demás. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que son cosas diferentes. Entonces no tenemos que ser del montón. Como hijos de Dios tenemos que ser como hijos de Dios. Porque muchas veces es lo más fácil que te va a hallar el enemigo y te va a decir, no es que sos hijo de Dios, y decís que sos hijo de Dios y mira lo que estás haciendo. Después de que te está insinuando, no, ¿qué hacerlo, hombre? Si todos lo hacen, mira, esto es normal, esto es parte de la vida, es parte de la juventud, hacelo. Cuando lo haces viene el enemigo y te ataca y te dice, pero no pasas en la iglesia y que no estás yendo al grupo. ¿Y cómo decís que sos cristiano? Y por ahí viene, o sea, el enemigo te va a incitar a que lo hagas y luego te va a amenazar, te va a apoyar. Porque ese es el trabajo de Él. Dice la palabra del Señor, que Él vino a este mundo para hurtar, para matar y para destruir. Ese es el trabajo del enemigo. Recordemos eso y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados. En todo tiempo, en todo momento, tenemos que poner las cosas en las manos del Señor. ¿Verdad? Algo muy importante también en el testimonio, léanlo, búsquenlo. Yo sé que ya lo han escuchado. Hablan de José el soñador. José el soñador era el hijo de Jacob, el hijo de Israel, que los procesos se pagan, que los procesos hay que vivirlos. José desde niño soñaba y que se le arrodillaban la luna y las estrellas y que él era el sol y todo. Y en un momento Dios le dio ese privilegio de ser eso. Pero tuvo que pasar un proceso. No es que la vida es color de rosas.
tenemos que pasar ese proceso y tenemos que pagar ese precio. Recordemos lo que Jesús hizo por nosotros. Él dio su vida en la cruz, pagó ese precio por nosotros, siendo el Hijo de Dios. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Comprados con precio de sangre, eso sí, con precio de sangre, que fue lo que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué hizo José? Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Por eso sus hermanos no lo querían. No lo querían porque José le contaba al papá las cosas malas que hacían los hermanos. Y podemos decir, no, es un chismoso, es un sapo en la juventud, va así. En nuestro lenguaje. Pero, o sea, él hacía lo correcto. Entonces, tenemos que diferenciar esas cosas. Si es en realidad que sea un sapo o es que está haciendo las cosas bien. Porque muchas veces nosotros también juzgamos a otras personas que tienen alguna actitud así. Entonces, ¿qué hizo José? Ahí iba cada día buscando al Señor en oración. Lo vendieron sus hermanos, lo declararon por muerto. Pasó ese proceso de esclavo después de ser él uno de los que mandaba, pasó a ser esclavo, ¿verdad? Después de ser ese esclavo, fue prisionero, pero bueno, antes de ser prisionero lo acosó la esposa de su jefe, ¿verdad? Y que dijo, no, cuando aquel salió huyendo, sé que no ha de haber sido nada fácil, ¿verdad? Me imagino que esa mujer no era fea, ¿verdad? Porque para que sea la esposa del segundo en el reinado, y en esos momentos, pues, cada quien tenía sus estatus en todas las cosas, ¿verdad? Pero José le temía a Dios en primer lugar. Y no porque, que aquí no me mira nadie. Quizás nadie se hubiera dado cuenta de lo que hubiese pasado. Pero José sabía que Dios sí se daba cuenta. Igual nosotros sabemos que Dios se da cuenta de todo. Y tenemos que ser fieles en ese momento. Que tal vez no sea fácil, pero mejor salir corriendo como lo hizo José. Que al final la recompensa fue grande. Después de eso, le tocó que ir a la cárcel. Pero después venía la bendición. Llegó a ser el segundo en el reinado. Después del rey, él tenía la máxima autoridad en un país tan grande como Egipto. O sea, las bendiciones hay que ganarlas. No llegan así por así. Son procesos. O sea, no es que solo vamos a estar esperando y haciendo de diente al labio, sino que es un proceso. El Señor está con nosotros. Él tiene a sus ángeles siempre guardando y cuidando nuestras vidas y nos ayuda. Y también dice la palabra que no nos pondrá nada que no podamos sobrellevar. No nos pondrá carga que no podamos sobrellevar. Y en cuanto a las tentaciones, también dice la palabra que las tentaciones muchas veces son nuestro deseo de la carne. No es que el Señor nos ponga o que el enemigo nos ponga la tentación ahí. Es lo que nosotros como carnuditos a veces queremos. Entonces necesitamos alimentarnos y nutrirnos en la oración, en leer la palabra, en hacer las penitencias y hacer buenas obras y sobre todo en dar un buen testimonio. Lógicamente todo esto va conectado. No podemos dar un buen testimonio si no estamos nutridos de la palabra, si no hacemos los otros elementos, ¿verdad? Y todo esto va a llegar a aumentar nuestra fe. ¿Que cada día el Señor nos puede ayudar a aumentar nuestra fe? Sí. ¿Que todos necesitamos aumentar nuestra fe? Así es. Muchas veces nos falla. Muchas veces fallamos. Nuestra humanidad, nuestra carnalidad. Pero el Señor tiene paciencia con nosotros y nos ama tal como somos. Y sabe que somos débiles, pero que Él nos puede dar fuerza para permanecer, para levantarnos y no quedarnos ahí tirados. Recordemos que el enemigo solo quiere vernos derrotados.
Y nosotros tenemos que ir hacia adelante, a proseguir al blanco, que es Cristo Jesús, quien dio su vida por ti y por mí, y que hizo ese sacrificio tan grande. Así es que a tratar de hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos y no como el mundo quiere que las hagamos. Lo más fácil es ser uno más, ir como Vicente donde va toda la gente. A ver, tenemos que hacer la diferencia, pero depende de nosotros. Como país, como nación, en todo tenemos que hacer la diferencia nosotros, en primer lugar, y no hablar del otro, decir que no, que aquel no lo hace, que aquel lo hace. Iniciemos nosotros y después vamos a ir viendo cambios importantes en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Pues hacernos un pequeño análisis, qué elementos son los que no tenemos, cuáles son los que tenemos o cuáles tenemos que fortalecer. Para nosotros ha sido un privilegio, como decía mi esposo, pues este es un proceso, no somos producto terminado, estamos caminando y como dice la palabra del Señor, si te has decidido a seguirme, pues toma tu cruz. Cada día y sígueme, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, un placer ha sido para nosotros tener la oportunidad de llegar hasta cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, estarán en nuestras oraciones, a seguir adelante, animarles a no dejar este camino maravilloso que es el de la salvación a través de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y que cada día a esforzarnos más, ¿verdad? Bendiciones y un placer. Amén. Una bendición muy grande para cada uno y no olvidemos que, como dice, que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros y que Él nos va a ayudar a salir adelante en todo tiempo y en todo momento. Amén. Muchas bendiciones. Saludos. Palabras necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de